10 de la mañana ya con 10 minutos, casi 11 de este día, miércoles 22 de diciembre, y estamos de regreso. Obviamente, Carlos, no estamos solos, lo hemos anunciado. Estamos aquí con otro Carlos, claro, diferente. También. Esta semana ha sido de los Carlos. Sí, hemos tenido muchos Carlos esta semana y pocas Daniela. Claro. Solo yo. Pero bueno, el día de hoy estamos junto a Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores a nivel regional en Atacama, con quien vamos a estar tomando un tema que es bastante importante y que beneficia o podría beneficiar a muchos profesores también acá en la región, más de 800 a nivel nacional, Carlitos. Y por eso estamos con don Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien. Hemos tenido noticias bastante alentadoras estos últimos días. Y eso nos hace estar tranquilos, contentos, confiados. Y hay por decirlo de algún modo, una satisfacción como organización, como gremio. La persistencia de esto, de la noticia de la Corte Interamericana, de este fallo también. Sí. Algo que en verdad es muy esperado. Yo le decía a Carlitos temprano en la mañana que lamentablemente este tema se viene arrastrando hace tanto tiempo que hay muchos profesores que han fallecido esperando. Sí, efectivamente. O sea, la deuda histórica se origina el año 81, cuando somos traspasados desde el Estado a los municipios. Y en ese tiempo, en general, los trabajadores públicos, su renta eran sumamente baja, en el fondo contribuían a mantener el país en ese momento, y se produce un reajuste de alrededor de un 19%. Y encontró a los docentes en esta situación de traspaso, de servicio traspasado, y por lo tanto no se le aplica el reajuste. Y desde allí en adelante queda en desmedro en sus remuneraciones. Hay algunas excepciones. La comuna de Antofagasta lo pagaba y 2 comunas en Santiago. Y bueno, y eso se arrastra hasta hoy. Todavía es un problema sin resolver. En el caso que ustedes mencionaban, son 6 comunas que lograron ganar sus juicios. Por lo tanto, están sentenciados localmente, nacionalmente. Claro. Y ellos, bueno, el Colegio de Profesores recurre a la Corte Interamericana, pero a la Comisión de Derechos Humanos. Y la Comisión de Derechos Humanos lo declara admisible el 2013. Del 2013 en adelante le está recomendando al Estado de Chile que pague. Pero no tiene la facultad de hacerlo, de ejecutarlo, claro, o un mandato, solo es una recomendación. Pero ¿cuál es lo diferente ahora? Que el 2020 la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana le solicita, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le solicita a la Corte de Derechos Humanos. Por lo tanto, ahora hay un fallo. Exacto. Hay un fallo de la Corte Interamericana y, bueno, coloca un plazo de 3 años para que esto se ejecute. Los montos son sumamente elevados, pero es lo que el Estado de Chile no ha querido resolver. No ha querido pagar en el fondo. Correcto, a estos colegas en específico, y tampoco ha querido negociar con el Colegio de Profesores, porque en cada negociación, en cada interlocución que hemos tenido con el Estado está el tema de la deuda histórica. Exacto. Incluso en la negociación del 2019, claro, nosotros quedamos satisfechos en el sentido que sentíamos que había un avance al incluir a la Comisión de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados y al Director Nacional de Presupuesto, más el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Pero eso lo soslayó el gobierno. Entonces hemos pasado por distintas experiencias, incluso en el gobierno de la Concertación estuvimos a punto de llegar a un acuerdo y bueno, hubo una decisión política de dejar eso sin efecto. Por lo tanto,
Ahora, esta nueva realidad también abre expectativa a los alrededor, bueno, la última cuantificación llegaba a 78.000 los colegas que estarían a quien el Estado le adeuda. Claro. Y de esos 78.000 han fallecido alrededor de 17.000. Sí, y justamente, bueno, como lo comentábamos, ahora son cerca de, cuando se hizo esta demanda hace 16 años, eran 848 los profesores que estaban incluidos en esta acción legal. Claro. Actualmente de ellos solamente quedan vivos 660. Correcto. Y este es un tema que se viene arrastrando hace casi 30 años. Casi 30 años 40, justo, ¿cierto? 40 años, claro. 40. Y imagínate todo el camino que han tenido que recorrer los profesores también por un pago de una asignación que es justa, porque son sus derechos previsionales, en el fondo los que no fueron, que fueron soslayados, digamos, producto de este cambio desde la educación estatal a los municipios. Y además justamente estamos en una época donde también ahora hay un cambio, ¿cierto?, en la educación pública a nivel nacional. Este fallo yo creo que viene a tener un poco de esperanza en el contexto que estamos. Sí, hay esperanza en el sentido de que hay un contexto político recién generado a través de las elecciones presidenciales recién terminadas. Es favorable desde lo político, pero la coyuntura económica también es compleja, que va a ser un factor que va a estar en la discusión sobre la mesa. Quisiera aportar algo ahí. Esta condición, los docentes son sacados por la dictadura militar del Estado y empieza a desmantelarse esa educación preciosa que tenía orgullo entre los países latinoamericanos y todo eso, se empieza a desmantelar y estamos en el estado que estamos ahora. Nosotros en ese tiempo la educación pública era sobre el 86%, hoy estamos entre el 32 y 30%, y en una situación muy compleja donde esta medida de los servicios locales de administración de educación pública no funcionan. Los 11 servicios, no hay ningún servicio que tenga un informe favorable, pero quiero ir a algo más de fondo. Cuando nosotros fuimos traspasados, quedamos en esta condición de servicio traspasado. Y hoy, cuando estamos volviendo de la municipalidad al Estado, y es un anhelo de todos las y los profesores de Chile, seguimos manteniendo nuestra condición de traspasado. O sea, el hecho de haber salido de la municipalidad al SLEP, ahí vamos, en el SLEP. Solo es público el SLEP, la administración, no nosotros. Por lo tanto, hacemos una función pública y no somos funcionarios públicos, que es una cosa que tenemos que resolver, y vemos con mucha esperanza el tema del trabajo constitucional. Claro. Que no se entiende mucho, digamos, sí, ese cambio, digamos, en ese sentido. Debiera avanzar todo, no solamente lo administrativo. Bueno, el SLEP, la administración, esa instancia que es nueva, claro, se crea con carácter público, pero para administrar a este servicio traspasado, nosotros hacemos una comparación bastante, es de la realidad económica de nuestro país, es una tercerización. Claro. Es como un subcontrato, claro, una cosa así. Sí, claro. Son más de 70.000 millones de pesos los que se adeudan en la deuda histórica. Correcto. No es una cifra menor. Carlos, yo le quiero preguntar, ¿cómo se sienten ustedes como colegio de profesores? Porque ustedes han, bueno, obviamente luchado, ¿cierto?, en defensa de todos estos maestros y maestras, muchos de ellos normalistas, ¿cierto?, que están esperando el pago. Creo que son personas de más de 70 y 80 años actualmente. Hay una cifra exacta que no la manejo de la cantidad, digamos, por cada uno de estos tramos etarios. Claro. Sin embargo, yo le quiero preguntar, porque durante los últimos años, tristemente también en nuestro país, hemos visto que muchas instituciones han cometido desfalcos. Carabineros, el ejército, hay mucha colusión. Ha sido una temporada bastante compleja. Pero cuando uno ve que hay personas que cometen actos y quedan impunes y no tenemos dinero, por ejemplo, para pagar cosas como la deuda histórica, ¿cómo se sienten ustedes como colegio de profesores con esto? Bueno, hay un dicho, esto de que la justicia tarda, pero llega.
pero a eso hay que acompañarle constancia, perseverancia, porque esto fácilmente se ha tratado de dejar en el olvido muchas veces. O sea, es solo el tamaño de la injusticia la que te hace perseverar. Entonces, y eso no es saludable bajo ningún punto de vista. O sea, lo primero es como el respeto. Y en eso nuestros profesores normalistas eran muy rigurosos. Exacto. Muy rigurosos. O sea, esa ética profesional que se desmanteló, como te decía recién, esa forma. Ellos ingresaban muy jóvenes a estudiar, o sea, a los 12, 13 años ya estaban internados en un proceso de formación totalmente integral. Entonces, y nosotros los veíamos con sus violines, no había profesor que no cantara, que no fuera artista y completo, con su... hacían una especie de maletín de primeros auxilios, el profesor de biología tenía su laboratorio en esa cajita, matemática, literatura, o sea, éramos. Y eso, de alguna u otra manera, por eso apostamos a este cambio constitucional en el sentido de tomar esas referencias. No estamos hablando de retroceder en el tiempo, pero porque hoy los desafíos también son mayores. Entonces, pero el tema que tú planteas es fundamental, o sea, cuando se pierde la confianza en las instituciones, y las instituciones son como los garantes, o sea, uno escucha, o antes escuchaba a los pequeñitos, todos querían ser de las Fuerzas Armadas, todos querían ser presidente o presidenta, pero cuando hay estas acciones tan que se tienen que detectar, son detectables, te va minando eso de la responsabilidad. Nosotros hacíamos un análisis ahí en el colegio de profesores y están pasando cosas sumamente interesantes en Chile. E incluso en esta medida de los números macros. Cuando se votó el apruebo o rechazo, ahí se había producido el más alto participación de mujeres y hombres para decidir algo. Claro, desde el regreso, desde el impulso, digamos, del voto voluntario. Correcto. Y ahora con esta elección, o sea, esta elección, los candidatos tuvieron un resultado previo, pero aparece una masa, 1 millón más o menos, que determina y vuelve como a ordenar. Sí. Entonces ahí nosotros vemos como un buen síntoma. Nosotros del Colegio de Profesores siempre hemos reiterado que la política es el arte y la ciencia de hacer bien las cosas, y quien ejerce un cargo público tiene que tener ese nivel, o sea, no, ya basta de órdenes, ya basta de determinaciones donde no esté la participación. Y también no hay que olvidar que hay 4 millones de electores fuera, o sea, fuera del sistema. Una anécdota, 2 días antes de la elección me subí a la micro, iban conversando 2 trabajadores saliendo de su jornada y comentan, a propósito de que costaba mucho tomar locomoción, y entonces dice, ¿vas a ir a votar? Dice, ¿pero para qué? Si ese mundo no nos habla a nosotros. Entonces, cuando hablas de pobreza, cuando hablas de marginación, o en los discursos uno escucha el pueblo, los ciudadanos, tenemos mucho que hacer ahí, estamos al debe, y son esos niños los que atendemos nosotros en la educación pública. Y ahí se nos cae toda la batería de pruebas estandarizadas y nos comparan con otras realidades. Por lo tanto, lo que estamos diciendo que vemos con mucha esperanza, toda esperanza tiene riesgo, claro, pero va a depender de cada uno de nosotros, y en este encuadre, en esas esperanzas, aparece esta buena noticia de la Corte Interamericana,
Carlos, volviendo al fallo, lo que tú acabas de mencionar, me gustaría saber algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que hay profesores tanto de Chañaral como de Vallenar que están o van a ser beneficiados con este fallo. Me gustaría saber si tú has podido tener como presidente regional alguna conversación con ellos. Y lo otro, los plazos, ¿cuáles son los plazos que debería tener el Estado para cumplir con este fallo? La Corte fija un plazo explícito, no mayor a 3 años. 3 años. 3 años, ya. Correcto. Y sí, pues, el teléfono no paró ayer. Pues. ¿Y qué te comentaban los profesores? Es gratitud. Gracias a la constancia, eso es. Qué bueno. Y gracias a ello, o sea, las organizaciones pasan por altos y bajos, nosotros tenemos un discurso, no somos todos iguales, no pensamos todos iguales en el colegio de profesores. Ha pasado por crisis, no nos hemos portado bien siempre, claro. Pero la virtud del quehacer social, humano, las relaciones, es que lo que está malo lo podemos enmendar. Y el colegio de profesores es de todas y todas, los docentes, y es la única instancia que tenemos. Porque sin colegio de profesores esto ya se hubiera olvidado. Claro. Hubiera quedado en un lamento más. Sí, según la información que manejamos, este pago se debería hacer efectivo en 3 cuotas. La primera de ellas debería ser en el plazo de 1 año luego de haber sido notificada la sentencia. Correcto. Fue ayer notificado, ¿cierto? Sí. Entonces exacto. Tendría que ser antes del 21 de diciembre del 2022. Del 2022. Bueno, esperemos que así sea. Don Carlos, yo le quiero preguntar algo y tiene que ver con que hay una parte, ¿cierto?, de esta sentencia que habla de que los beneficiados son los profesores que estén mayores de 60 años, que son más o menos un quinto del espectro. Yo le quiero preguntar porque muchos profesores, lamentablemente, lo comentábamos, cerca del 20% ha fallecido, digamos, de estos 848 que habían presentado esta instancia a la Corte Internacional. Claro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que fallecieron esperando la deuda histórica? ¿Esto es heredable? En primera instancia, la información que tenemos, lamentablemente, no lo sería. Entonces tenemos que recabar esa información. Esa fue la respuesta que le dimos ayer a varios colegas que consultaron. Entonces, sería, lamentablemente, no está, o sea, no tenemos como la información y el respaldo suficiente para decir sí, es heredable. No lo tenemos. Tenemos que investigarlo, tenemos que verlo, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Me acordé de un detalle. ¿Te acuerdas que yo tuve una visita en este canal hace un tiempo atrás? Y hablamos del no pago del bono proporcional de la ley 19933 a 166 colegas. Se le está cancelando en estos 2 días. Ayer, antes de ayer, recuperamos 2 años de 8, que esos dineros no les había llegado a él. Y también es constancia, allí hubo una tremenda elaboración jurídica. Eso era lo que, para que la gente se recuerde, es lo que pasaba con el tema acá en Copiapó. Allá en Copiapó, que incluso, no sé si te acuerdas, Dani, que el alcalde estuvo detenido un día por esta situación, por esta deuda que venía del periodo anterior. Claro, anterior y no lo hizo solo esta municipalidad, lo hicieron todas las municipalidades. Claro. De Chile, omitieron, no hicieron público, no hicieron efectivo ese pago. Bueno, ahí responde el Estado, deroga el 2016 la ley y entra a alegar el Consejo de Defensa del Estado. Y ahí es importante la voluntad del alcalde en esta situación de pagar, porque si no hubiera la municipalidad delegado al Consejo de Defensa del Estado y ahí se nos hace eterno. Claro. Y no olvidar que en ese episodio de la detención y todo eso, en ese tiempo fueron beneficiados 986 docentes y ahora 166. Por lo tanto, eso obedece a hacer esa justicia, que en el fondo no deberían suceder estos temas. O sea, yo creo que una de las tareas inmediatamente del regreso de la democracia debería el Estado haber llamado a los docentes y haberles dicho, veamos el tema de la deuda histórica. No tratar de que caiga el olvido, no tratar de que caiga la impunidad.
Y eso es lo que cuando los adultos a veces le pasan la cuenta a los jóvenes, a las y los jóvenes, ¿por qué de actitudes tan irreverentes? ¿Por qué? Son esas cosas incomprensibles. O sea, si tuviéramos ese comportamiento prolijo de no faltar a la fe pública, y derechamente en estas coyunturas que estamos viviendo nos están llamando a un cambio de actitud y de autocrítica para poder ver en qué estamos fallando. Claro. ¿Don Carlos, siente usted que hubo negligencia por parte del Estado? Por supuesto, evidentemente, si nosotros hemos tenido conversa, o sea, del ministro Viera Gallo, yo estoy claro, cuando hace público, dice, bueno, si se ratifica en el Congreso el tema de la deuda histórica, lo pagamos. O la empezamos a... Porque también tenemos conciencia que los montos son elevadísimos. Claro. Pero hay que tratar de buscar una solución, no dejar la herida abierta. Claro. Y hoy, bueno, esta buena noticia viene a entregarnos más elementos para tratar de darle una solución a los demás colegas. Claro. Exactamente. Sí, es verdad. Don Carlos, queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros, por habernos entregado más información sobre esta muy buena noticia que la subimos ayer y que va a beneficiar a docentes, a profesores de la comuna de Chañaral y también de Vallenar. 660, Carlos, a nivel nacional. Claro. A nivel nacional son 846. Claro. Sí, es que estuve... Hay algunos que están que fallecieron. Los que fallecieron, correcto. Bueno, ayer se contactaron varios colegas. Me imagino que están felices. O sea, exacto. después de esperar 30 años en el fondo, una 40 solución. años. 40, Sí, sí, del 81. 81. Del 81, 40 años. Wow. Sí, más o menos. Y entonces, en ese sentido, y eso te repercute directamente en la pensión. Sí, es verdad. En la jubilación, y uno de los temas graves que tenemos nosotros es la jubilación. Si el daño, nosotros tenemos un plan de retiro que lo hemos logrado no en la negociación, sino que tiene que ser en la marcha, en el paro, y desde el punto de vista pedagógico una paralización de actividades es totalmente nocivo. O sea, claro, nos sirve, eso nos hace daño a todos. Pero deberíamos tener, y esa es la apuesta de esta nueva realidad política, de llegar a esos diálogos y consensos para no causarnos tanta decepción, que al final repercute cómo vas a trabajar. O sea, y aún así el docente, la docente mantiene esa perseverancia porque es un rol público, y más en los sectores con menos condiciones de infraestructura, de apoyo cultural, el entorno es fundamental. Es verdad. Don Carlos, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes y a disposición. Que esté muy bien, que tenga una bonita fiesta de Navidad y también de fin de año si es que no nos vemos antes. Igual a ustedes. Mucho más feliz. Y todas y todos los profesores y la comunidad en general. Exactamente. La región, sí. Abrazo gigante a los profesores y profesoras. Una excelente noticia es la que conversamos y compartimos con ustedes el día de hoy, luego de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a beneficiar en un plazo de no más de 3 años, Carlos, si Dios quiere, a los profesores y profesoras. Esperemos que los plazos se cumplan y que el Estado sea también garante de que así sea.